Señor, gracias por esta mañana, por este nuevo día, por esta oportunidad de buscar tu rostro, Señor. Nos encomendamos a ti, ponemos en tus manos, Señor, cada una de las palabras que vamos a escuchar, que sean guiadas por ti, que salgan de tu corazón, Señor. Aquí estamos, dejamos toda distracción, todo estorbo, todo aquello que quiera confundirnos, desviarnos, Señor, o de alguna manera cautivarnos. En el nombre de Jesús sea quitado, derribado en esta hora, Señor. Que nuestros ojos estén puestos en ti, que nuestros oídos estén atentos para escuchar tu voz, Señor. Háblanos, Padre, que tu palabra nos dé instrucciones, nos dé rumbo, nos dé dirección, que sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, te doy gracias por tu Espíritu Santo que toma control de este tiempo, que prepara los corazones, Señor, y que nos ayuda, Padre, a poder aterrizar tu palabra y que sea sellada en lo más profundo de nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le das un fuerte aplauso al Rey. Gracias, Jesús, por tu victoria. Vamos a hablar un poquito de familia. Vamos a hablar un poquito de nuestra visión de familia. Porque uno de los problemas o conflictos que tenemos en la vida matrimonial y familiar es que nuestros conceptos de familia están distorsionados, han sido afectados específicamente por el dolor. Si el enemigo no logra detenerte por medio del pecado, lo va a tratar por medio de las heridas. Entonces, si tú no tratas con las heridas, en especial las heridas en familia, tu visión y concepto de la familia va a estar distorsionado. Y vamos a entrar a la dimensión, obviamente, de interacción con los miembros de nuestra familia, con toda una serie de situaciones afectadas que pueden detonar en reacciones explosivas, que pueden detonar en indiferencia, que pueden detonar simple y sencillamente en conflictos, en una predisposición, pero sobre todo, escúchame, el ambiente espiritual en nuestra casa. Y esa sería una pregunta que yo te haría. ¿El ambiente espiritual en tu casa es similar al ambiente espiritual que tú percibes en la iglesia? Porque eso sería fenomenal. El problema es que muchas veces, amados, si somos sinceros, hay una dualidad, hay una diferencia. Llegamos a la iglesia, disfrutamos de la presencia de Dios, de la comunión los unos con los otros, de poder de alguna manera disfrutar, el bendecirnos, el sentirnos edificados, amados, protegidos. Pero cuando llegamos a casa se pierde esa misma dimensión. No hay la misma tolerancia, no hay la misma paciencia, no hay el mismo respeto, no hay la misma honra que de alguna manera experimentamos en la iglesia, y que el deseo de Dios es que sea compatible y congruente con lo que nosotros vivimos en la casa. Pero la realidad es que no es así. En muchos de los casos hay una diferencia abismal entre lo que representa el ambiente de la iglesia, que es nuestra familia espiritual, y el ambiente de nuestra casa, que es nuestra familia física. Y yo creo que hoy a Dios le ha placido el ayudarnos a poder hacer una, llamémosle, sinergia entre lo que es el ambiente espiritual de la iglesia y el ambiente espiritual de la casa. Tú tienes que ver, les decía ayer a los varones, a la iglesia como la segunda oportunidad que Dios te da para restaurar tus conceptos de familia. Porque todos o la mayoría de nosotros venimos de trasfondos que nos han dado distorsionado el concepto de lo que es la familia, el concepto de lo que es la autoridad, el concepto de lo que es la obediencia, como hablábamos ayer con los varones, el concepto de lo que es la paternidad. Pero cuando nosotros dejamos que la influencia que recibimos en la iglesia, que es nuestra familia espiritual, venga a permear y a transformar nuestra familia física, salimos de la religiosidad. Porque si lo que vivimos en la iglesia no lo podemos vivir en la casa, entonces no tenemos una relación, tenemos una religión. Y eso, mis queridos y amados, con todo respeto, es muy diferente. Porque entonces nos enfocaremos en hacer y no nos enfocaremos en ser. Y la realidad bíblica es que Jesucristo nos dice en la Escritura, en especial en los evangelios, dice que el buen árbol que da y el mal árbol que da. Y dice categóricamente Jesús, no puede el buen árbol dar malos frutos, como tampoco puede el mal árbol dar buenos frutos. Entonces la realidad bíblica es que la esencia de nuestra vida y relación con Dios tiene que ver con el ser. Y nosotros lo hemos transformado solamente a una expectativa del hacer.
¿Sabes que ese fue el gran error que cometió el pueblo de Israel a su salida de Egipto? Cuando vieron el monte humeante, el monte Sinaí, y vieron los relámpagos y los truenos, y vieron todo lo que representaba ese monte ardiente, tuvieron tal temor que le dijeron a Moisés: ve tú, recibe las instrucciones de Dios, ve tú a la presencia de Dios, y cuando bajes, dinos qué es lo que tenemos que hacer. Y la realidad es que no les duró mucho la capacidad de mantenerse conectados con Dios cuando solamente te enfocas en el hacer. Dice la Biblia, lo leía yo hoy en la mañana temprano, hablando precisamente de Jesucristo, ¿verdad? O en este caso hablando de Dios. Estaba yo leyendo en Samuel, cuando Dios le dice a Samuel que vaya a ungir al nuevo rey después de Saúl. Dice la Biblia que Samuel vio al hijo primogénito de Isaí y dijo: ciertamente delante de mí está el ungido del Señor. Y Dios le dijo: aguas, no mires lo que está delante, porque yo veo el corazón. Si algo puedes entender en la vida espiritual trascendente para tu crecimiento y desarrollo espiritual, es que a Dios le interesa más lo de adentro que lo de afuera. Pero seamos sinceros, a nosotros nos interesa más lo de afuera que lo de adentro, porque venimos de ser formados en una cultura que nos enseñó a aparentar, nos enseñó a guardar las apariencias, nos enseñó a disimular. Y es algo de lo que Dios quiere romper, precisamente primero de nuestro enfoque de familia. Y de eso quiero hablarte, si me permites, en esta hora. Cómo restaurar nuestra visión familiar, cómo recuperar la visión familiar de acuerdo a lo que Dios dice, de acuerdo a lo que la palabra dice. Con qué tenemos que tratar, qué tenemos que erradicar a estas alturas del partido, qué tenemos que soltar, cuál es el lastre o el impedimento que de alguna manera nos afecta para poder llegar a donde Dios nos quiere llevar. Y quiero tomar como base un pasaje en la Escritura que está en el libro de los Salmos. Acompáñame al Salmo 55, versos 12 en adelante. Y este es un salmo muy interesante porque nos pone en perspectiva de dónde tenemos que ponerle prioridad. Nos pone en perspectiva de dónde tenemos que enfocarnos en sembrar, cuál debe ser específicamente el punto medular para nuestro desarrollo espiritual. Dice el Salmo 55, 12: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Es decir, el principal problema no son los de afuera. El principal problema no tiene que ver con los que me odian. Dice la Escritura todavía más categóricamente: ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Fíjate qué tremenda palabra. Dios nos está diciendo: el mayor peligro para tu vida espiritual no son los de afuera, no son los enemigos, no son los que te odian. Ni siquiera está poniendo en perspectiva que el mayor peligro para nuestro sano desarrollo espiritual sea el enemigo, Satanás, el diablo, como le quieras llamar. La Biblia, amados, llama nuestra atención para poner nuestros ojos en casa. Dice el verso 13: sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de... Fíjate qué tremendo. La Biblia se toma la molestia de hablarnos de los dos esquemas principales de desarrollo espiritual de una persona. El sano desarrollo espiritual de una persona depende de su condición de casa física y de casa espiritual. De acuerdo al ambiente y sobre todo al entorno que nos rodea en la casa espiritual, hablando de la iglesia, y en la casa física, hablando de la familia, será determinante para qué tan bien o mal estamos desarrollándonos y creciendo espiritualmente. Y la Biblia nos habla de los dos ámbitos. ¿Cómo está tu relación de familia física y cómo está tu relación de familia espiritual? ¿Qué cosas le interesa a Dios por medio del Espíritu Santo tratar en tu familia física o tratar en tu familia espiritual? Y esta es una de las razones por las que muchas personas no se afirman en lo espiritual, porque básicamente están enfocados a no entender que en toda relación física o espiritual hay conflictos por proximidad. Las personas más cercanas a tu vida son las que potencialmente más posibilidad hay de afectación en tu relación. Y tenemos que tratar con ello, porque te repito, se convierte en un ambiente.
Entonces déjame hablarte un poquito de los de casa. Déjame hablarte un poquito de lo que representa estos dos ambientes. Tus relaciones de familia física, tus relaciones de familia espiritual. ¿Qué tan integrado estás en tu familia física y qué tan integrado estás en tu familia espiritual? Porque el deseo de Dios es que tu crecimiento sea proporcional a tu desarrollo en esos dos ámbitos. Y la realidad es que si somos sinceros, alguno de ellos estamos descuidando. Platicaba hace un momento con el pastor Tacho ahí en el privado y hablamos de una persona que es muy exitosa en uno de esos ámbitos, pero está hecho pomada en el otro. Porque hay un desequilibrio, amados, porque hay un desbalance, porque no hay un entendimiento que el proceso de desarrollo tiene que ser proporcional. Tú tienes que crecer en tu familia física y también tienes que crecer en tu familia espiritual. Y si descuidas alguno de esos dos ámbitos, tu desarrollo espiritual no va a ser proporcional y probablemente no sea sano. Así que vamos a hablar de los de casa. El problema de las heridas y ofensas en la actualidad es que nos agarran desprevenidos porque vienen de quien no estamos esperando recibirlas. No fuimos diseñados para cuidarnos de nuestra familia física o espiritual. No fuimos diseñados para cuidarnos de nuestros padres. No fuimos diseñados para cuidarnos de nuestro cónyuge. No fuimos diseñados para cuidarnos de nuestros hijos. No fuimos diseñados para cuidarnos de nuestros líderes, de nuestros pastores, de nuestros discipuladores. Pero la realidad es que es un ámbito que tenemos que estar conscientes. El mayor riesgo en Jesús fue de las personas más cercanas. El mayor riesgo en José fue de sus hermanos. ¿Con quién tuvo que luchar José? Tú sabes que la mayor prueba de José no estuvo en la casa de Potifar. La mayor prueba de José no estuvo en la cárcel. La mayor prueba de José fue cómo iba a reaccionar al regreso de sus hermanos. Porque fue lastimado, herido y afectado por los más cercanos. Su propia sangre lo entregó para ser esclavo. Y aún así, amados, Dios estaba de por medio. Escúchame, no estamos preparados, no estamos diseñados para responder al rechazo, a las ofensas, a las heridas de los que amamos, de nuestra casa física, de nuestra casa espiritual, porque no estamos cuidándonos de ellos. La familia tiene que representar protección. La familia tiene que representar cuidado, tiene que representar refugio. Dios diseñó la familia para ser ese lugar donde podamos nosotros ser formados y transformados en un ambiente obviamente sano. Un ambiente de amor, un ambiente de aceptación, un ambiente de comunión, un ambiente de comunicación, un ambiente de atención, pero que muchas veces está afectado. Y sería una buena pregunta definir qué tan equilibrado está nuestro crecimiento en la parte física, me refiero a la familia física, y en la parte espiritual, me refiero a la familia espiritual. ¿En qué áreas de alguna manera hoy podemos reconocer que estamos luchando, que nos cuesta más trabajo? ¿Sabes? Lo digo con todo respeto. Algunas personas se la pasan en la iglesia porque no quieren reconocer que Dios quiere tratar con ellos en la casa. Y algunas personas se la pasan en la casa porque no quieren reconocer que Dios quiere tratar con ellos en la iglesia. Y ahí estamos, amados, si somos sinceros, en mayor o menor medida en esa lucha y en ese reto. Pero quiero hablarte un poquito más a profundidad y hablar un poquito más de lo que representa la familia y hablar un poquito más de lo que puede suceder, de lo que debemos de tener cuidado, de lo que tenemos que saber que viene con la intencionalidad de apartarnos y evitarnos el seguir creciendo, el seguir edificándonos y el seguir desarrollándonos. Una de las cosas que la pandemia vino a generar es precisamente el que pasemos más tiempo en casa. Decía un amigo mío que le pedimos a Dios que nos llevara al lugar de más necesidad y nos llevó a nuestras casas. Amados, no sé por qué no le he preguntado al pastor Tacho y a su esposa, pero me imagino que no estará fuera de cómo tuvimos chamba los pastores en la pandemia.
situaciones de riesgo de divorcio, situaciones de colapso emocional, situaciones de conflictos familiares, matrimoniales, crisis existenciales, que si me quedo, que si me voy. La pandemia vino a darnos una sacudida de miedo. Y pastoralmente a mí me mostró muchas áreas en las que yo tenía que trabajar en edificación en mi casa espiritual. Pero también, amados, sacó a la luz muchos elementos que habíamos de alguna manera dejado ahí, conflictos no resueltos que volvieron a surgir y que hoy más que nunca requieren la confrontación, no para juicio o condenación, sino para restauración de parte de Dios. Vamos a darle un aplauso a Él. Quiero que me acompañes a la Biblia, primer libro de Samuel. Vamos a ver una historia en la palabra en el tiempo que me queda y vamos a aterrizarlo en una verdad espiritual que nos ayude a avanzar. Primero de Samuel capítulo 20 versículo 30. Ahora, quiero que le pongas pausa ahí tantito porque quiero hablarte un poquito del antecedente porque estamos ya muy precondicionados. Vamos a hablar de un rey llamado Saúl. ¿Cómo se llamaba este rey? Pero tú ya tienes un concepto de Saúl, ¿o no? Tú ya sabes que Dios lo desechó. Tú ya sabes que fue un desobediente. Tú ya sabes que terminó consultando una divina en Endor. Tú ya sabes que el cuate está frito. Ni siquiera salen los héroes de la fe de Hebreos 11. Y Sansón sí está, por cierto, pero es otra historia. Y a veces como que ya vemos el final de la persona porque tenemos la oportunidad, pero no vemos el inicio. Y Saúl no era una mala persona. Es más, amados, vamos a ser sinceros, Saúl nunca pidió ser rey. Saúl no estuvo así de chiquito, ya me vi, algún día yo voy a ser el rey y voy a ser... No, Saúl estaba inocentemente buscando unas burras perdidas de su papá cuando vino el profeta Samuel y a la de sin susto le echó el aceite en la cabezota. Ahí está en la Biblia, esta es la versión Reina Jarocha, pero ahí está en la Biblia. Saúl estaba escondido, Saúl no quería ser rey. Cuando a Saúl lo presentaron, estaba ahí con el bagaje, con el equipaje, no quería salir. No se sentía listo, no se sentía preparado, no se sentía seguro, no se sentía llamado. Y bueno, tampoco le tocó fácil, le tocó ser el primer rey. No había antecedentes, no había manuales, no había nada que consultar, no había procedimientos, no había protocolos. Tuvo que empezar todo de cero. Y lamentablemente, escúchame, Saúl vivió esa situación de pronto de vaciarse. Y vivió esa situación de descuidar, porque escúchame, el mundo tiene la capacidad de absorber toda nuestra fuerza física, emocional, espiritual, mental, para que regresemos a casa y ya no tengamos nada que dar. Regresemos como padres cansados, como madres cansadas. Todo lo di afuera, todo lo di en el trabajo, todo lo di en las obligaciones, en las responsabilidades, en los compromisos, en las responsabilidades, pero no me quedó nada. Y la Biblia dice que no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Hay un pan consagrado para tu casa, de tiempo, de palabras, de comunión, de bendición, de oración, que tiene que ser específicamente consagrado para los de tu casa física. ¿Qué estamos haciendo con el pan de casa? ¿Qué estamos haciendo con el pan de los hijos? ¿A quién caramba se lo estamos dando? Porque Jesús dijo que no está bien. No nos condena, pero sí nos dice, no está bien que uses el pan de los hijos. No seas un padre cansado, sea un padre con propósito. Y Saúl vivió esa situación, además. Se llenó tanto de responsabilidades, se llenó tanto que de pronto empezó a ser intolerante. Hola. De pronto empezó a ser impaciente. De pronto ya no tenía tiempo para las tonterías de casa, para los conflictos de casa. No. Todo era afuera, todo era el entorno. Ahora escúchame, Saúl no estaba haciendo nada malo. O sea, escúchame, Saúl no era un borracho que se la pasaba en la cantina, ¿verdad que no? Saúl no era un cuate adúltero que se la pasaba en los tables, ¿verdad? No. Estaba haciendo cosas buenas, estaba organizando un ejército, y no cualquier ejército, el ejército del Dios de Israel, el ejército del Dios de la Biblia, organizando un palacio, organizando un gobierno. Vaya que tenía responsabilidades, pero se le olvidó
el pan de los hijos, el pan de casa. Entonces de pronto empezó el estrés, empezó obviamente las dificultades, los problemas, el desgaste, los retos, las situaciones, como a todos nos pasa. Y de pronto, te repito, empezó cada vez a ser menos tolerante, aguantar menos. No quiero saber nada de problemas, quiero llegar a casa, acostarme, quiero llegar a casa y ver la televisión, quiero llegar a casa y vaciarme, desconectarme. Pero hay todo un entorno esperando nuestra interacción. Y entonces este hombre de pronto llega un día de fiesta, un día de una graduación, un día de una Navidad, un día de un cumpleaños. Era un día para celebrar, era un día para festejar, era un día para pasarla bien, era un día para estar en comunión. Pero él estaba tan cansado, estaba tan desgastado, estaba tan harto, que de pronto, mira lo que sucedió. Pregunta por David, el hijo de Isaí, y su hijo primogénito, ¿verdad? Jonatán le dice: le di permiso o me pidió permiso, y le contesta, verso 30, entonces se encendió la ira. ¿Qué se encendió? De Saúl. ¿Quién era Saúl? Contra Jonatán. ¿Quién era Jonatán? Y le dijo: hijo, caray, a ver, espera. ¿Así dice? ¿Cómo dice? Hijo de la perversa y rebelde. Qué bonito. Maldijo a su hijo. Fue un lapsus mensus, un momento de hartazgo, un momento de intolerancia, un momento de sentirse saturado, un momento donde las fuerzas o de alguna manera mentalmente estaba ofuscado, como le quieras llamar. Pero el diablo no necesita que estés en tu cabal juicio para ejercer su autoridad. Hijo de la perversa y rebelde. Hay otra versión que dice hijo de la desgraciada. O sea, está matando dos pájaros de un tiro. ¿Sabes lo que está diciendo Saúl? Dice: hijo, tu madre es una perversa y rebelde y tú eres igualito. Qué bonita familia, qué bonita familia. La familia real. No se necesita ser un genio para darse cuenta que Saúl y su esposa no la llevaban bien. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa perversa y rebelde y dormiste en la casa? ¿Acaso no sé yo, dice la Biblia, que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuyo y para confusión de la vergüenza de tu... Dale con su mamá. Oye, amados, como que la cosa estaba así media chueca, ¿verdad? Perversa, rebelde, vergüenza, mamá, hijo. Y se hizo un problema. Tú sabes que bíblicamente nunca más volvieron a hablar ni bueno ni malo Jonatán. Pero ¿qué hizo Jonatán? Comenzó a juzgar a su padre. Hijos que están aquí, cuidado, porque muchas de las heridas que tú has recibido fueron sin intención. Muchas de las heridas que tú has recibido a lo mejor fueron resultado no de una intencionalidad, no de una maldad, simple y sencillamente de un descuido o de un momento que no fue correcto, o de alguna manera estar atravesando una situación, pero no llevan una intención de lastimarte, hijo. No llevan una intención de dañarte, no llevan una intención de maldecirte, aunque lamentablemente eso sucede, porque un golpe duele igual si es con intención o sin intención. Una herida afecta igual si es con intención o sin intención. Pero cuidado, hijo, con levantarte maldiciendo a tus padres o juzgando a tus padres, porque si tú juzgas a tus padres, te pasa lo mismo que a Jonatán. Jonatán empezó a decir, cada vez que el padre hacía algo, Jonatán lo juzgaba. ¿Te acuerdas que hubo una ocasión que David juramentó al pueblo para que no comieran nada hasta que vengara a sus enemigos? Jonatán tomó de la miel, se aclararon sus ojos, tuvo más fuerza, y cuando le dijeron: tu padre ordenó que no lo hicieran, mi padre ha turbado al pueblo de Dios. Juicio, maldición. Empezar a ver todo lo que hacen nuestros padres como incorrecto. Yo lo haría mejor. O simple y sencillamente, les explicaba ayer a los varones, ¿verdad? Haces un pacto interno: yo nunca voy a ser como mi papá. Pregúntale a Absalón con David: ¿quién me diera, decía Absalón, que yo fuera el rey? Porque si yo estuviera en lugar de mi papá, yo sí haría las cosas bien, yo sí juzgaría bien a Israel, yo sí tomaría decisiones correctas, yo sí haría las cosas con sabiduría. ¿Y dónde terminó Absalón? No hay un solo
persona en la Biblia que haya terminado bien juzgando a sus padres, porque es un mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Yo estoy seguro, amados, que muchas personas han vivido menos tiempo del que estaba en su propósito por causa de la deshonra. Dice la Biblia: el que maldiga a su padre y a su madre, se le apagará su lámpara. No sé qué es eso, pero suena gacho. Pues yo ni lámpara traigo, ¿verdad? Nada más la del celular, ¿verdad? Pero habla de algo que se desconecta internamente, algo que se apaga en el interior. Jonatán escogió juzgar a su padre y terminó muriendo el mismo día, de la misma forma y en el mismo momento que su padre. Pero ahí te va, para los hijos que están aquí, en especial para las hijas. Saúl tenía otra hija, tenía dos hijas en sí. Una se llamaba Merab, si no mal recuerdo, pero la otra, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Mical. Y Mical empezó a ver las broncas en casa. Escúchame, esto está interesante. Mical empezó a ver la intolerancia del papá, el estrés del papá, obviamente la falta de paciencia del papá, la explosividad, la reactividad del papá, todo eso. Y no decía nada, Empezó a contener, empezó a guardar, pero dijo: en cuanto yo pueda, me largo de esta casa. Y decidió casarse por las motivaciones incorrectas, para huir de su situación de familia. Y se enamoró de David, del guerrero, del de la alabanza, del músico, ¿verdad? Y dijo: de aquí soy. Y le hizo cambio de luces. Y el David, fíjate qué interesante, la Biblia no dice, este es un tema interesante, que David quisiera casarse con Mical porque la amaba. Dice la Biblia que David quería casarse por Mical porque le parecía buena cosa ser yerno del rey. Interesante. Yo no puedo defender a David, pero la motivación de David para casarse por Mical no fue amor, fue interés. Me conviene, porque entonces si ya soy el reino del rey, ya no me va a estar persiguiendo ni me va a querer matar. Que no le funcionó, porque el Saúl seguía aferrado a escabechárselo. Pero escúchame, Mical se casa, se sale del palacio y dice: ya la libré, dejé el pasado atrás, nadie vio, nadie supo. De pronto se entera que David es proclamado rey y vámonos de regreso al palacio. ¿Tú sabes lo que representó para esta mujer regresar al palacio donde creció, donde vivió? Regresar al palacio donde se sintió rechazada, donde se sintió de alguna manera menospreciada. ¿Tú sabes lo que representó para esa mujer tener que volver a confrontar? Si tú no tratas con tu pasado, amada, tu pasado en algún momento va a volver a surgir. Ahora escúchame, cuando David se convierte en rey, Mical comenzó a proyectar todo ese odio, todo ese coraje, todo ese enojo que tenía para su padre como rey, como autoridad, porque tenía un concepto distorsionado de la autoridad, porque tenía un concepto distorsionado de la paternidad, porque tenía un concepto distorsionado de lo que era tener un padre, de lo que era tener un esposo, y por lo tanto de lo que era tener una autoridad. La autoridad es mala, la autoridad me quiere destruir, así que si yo estoy dañado por la autoridad, voy a tratar de destruir todo lo que se llame autoridad en mi vida. El principio original de la rebeldía son las heridas. Contener el enojo, el coraje, la frustración, la impotencia. Y Mical terminó juzgando a su marido. ¿Te acuerdas? Primera de Reyes, segunda de Samuel 6:20. Donde dice que David, ¿te acuerdas?, danzó con todas sus fuerzas y de pronto Mical lo menospreció. Qué bien ha quedado el rey, enseñando, así dice una versión, el trasero delante de todas las sirvientas y las criadas. Y David le contesta: fue delante del Señor que me escogió en lugar de tu papá. Nada más mencionó papá y ya lo perdió. Y dice la Biblia que Mical se quedó estéril, física y espiritualmente, porque no supo tratar con una herida en casa, porque quiso huir. Pensó que estando lejos de su casa se iba a librar de todo ese trasfondo, en lugar de confrontarlo y sanarlo. ¿Cuál es tu visión de familia? Dice Proverbios 30, 21 al 23, tomando en cuenta lo que acabamos de ver de Mical. Esto está tremendo. Dice: 3 cosas hacen temblar la tierra y una cuarta la hace estremecer:
el siervo que llega a ser rey, el necio al que le sobra comida y la mujer rechazada. Estoy en la Nueva Versión Internacional. La mujer rechazada que llega a casarse. Wow. La Biblia pone especial atención y dice literalmente: 3 cosas hacen temblar la tierra. Y una de ellas es cuando alguien que no ha sanado el dolor de lo que representa su casa materna o paterna, por causa de las heridas, por causa obviamente de la indiferencia, por causa del dolor, por causa del rechazo, por causa del abandono, por causa del juicio, por causa de la crítica, por causa de la maldición, por causa del divorcio, por causa de la violencia, por causa de las adicciones. Pero si yo no trato con ello, mi visión de familia está distorsionada, y cuando yo forme un nuevo hogar, voy a llevar todo ese dolor transformado ahora a mi nuevo entorno, cónyuge e hijos. ¿Qué vamos a hacer con las heridas que distorsionan nuestra visión de familia? ¿Qué vamos a hacer con el dolor que nos impide avanzar, crecer? Pensamos que el casarnos iba a ser la solución y terminamos o vaciándonos en el cónyuge, esperando que él o ella llene nuestros vacíos de amor, demandándole que tome un lugar que solamente puede tomar Dios, porque todas nuestras relaciones tienen que ser de complemento. Nuestra única relación de dependencia tiene que ser Dios. Si tú dependes de tu cónyuge, o dependes de tus hijos, o dependes de tus padres, no has entendido esta verdad. Son un complemento. Tú no dependes de ellos, dependes de Dios. Hay que volver a poner el orden, amados, de prioridades, porque si no vamos a empezar a tener una expectativa de que él o ella, es que cuando yo me case, entonces ahora sí me voy a sentir feliz. Es que no, está bien, ya me casé, no me siento feliz. No, es que cuando tenga hijos, entonces me voy a sentir feliz. Y ya tengo hijos, entonces no, es que cuando mis hijos se casen, entonces voy a ser feliz. No, tampoco. Es que cuando mis hijos me den nietos, y nos pasamos la vida con una expectativa que es irreal. Porque tenemos que volver a Dios como nuestra única relación de dependencia y comenzar a transformar por medio de la sanidad, por medio de la libertad, por medio de cerrar los capítulos del pasado, nuestras relaciones de familia. Porque si no, entonces o nos vaciaremos en la iglesia y olvidaremos desarrollarnos en la casa, o tendremos miedo de integrarnos a la iglesia porque pensamos que nos va a volver a pasar como nos pasó en la casa. No puedo ver al pastor como mi autoridad. No puedo ver a las demás personas como mis hermanos en Cristo. No puedo integrarme como una familia porque tengo miedo que me vuelva a pasar lo que me pasó en la familia física. Y no has visto que la iglesia es tu segunda oportunidad para sanar. A lo mejor ya no puedes restaurar tu relación con tus padres porque ya no están en esta tierra. A lo mejor ya no puedes restaurar tu relación con tu cónyuge porque ya se acabó esa relación. Pero sí puedes venir a la iglesia y restaurar tus conceptos para que cuando Dios te dé una nueva oportunidad, tú tengas una nueva historia y el resultado sea diferente. Si queremos ver cosas que no hemos visto, tenemos que hacer cosas que no hemos hecho. ¿Me puede ayudar alguien en el teclado, por favor? ¿Estarás dispuesto a cerrar el capítulo? ¿Estarás dispuesto a romper con todo esto que de alguna manera te ha impedido para avanzar, para crecer, para desarrollarte y para madurar? ¿Cuál es el equilibrio que hoy le tienes que dar? ¿Qué miedo tienes que vencer para integrarte, para ser parte? ¿Qué conceptos tienes que cambiar? ¿Qué visión tiene que surgir sobre lo que realmente Dios quiere que tú experimentes? El otro lado de la moneda. ¿Sabes? Hay una sola forma que yo encuentro en la Biblia para poder hacerlo. Y tiene que ver con reconocer que has sido lastimado, que has sido herido, que te has sentido abandonado, que te has sentido rechazado, que te has sentido humillado, que te has sentido avergonzado, que te has sentido expuesto, que te has sentido menospreciado, desechado. Tienes que tomar una decisión. Puedes seguir dejando que el temor cada vez tome más control de tus decisiones, de tus acciones, de tus reacciones,
o puedes literalmente venir a Dios y dejar que Él se convierta en la fuente de sanidad, de limpieza, de restauración de tus conceptos de familia, de tu visión de familia, de tu expectativa de lo que es ser esposo, esposa, de lo que es ser hijo, hija, de lo que es ser padre o madre. Puedes ponerte de pie en tu lugar, por favor. Cierra tus ojos un instante. Espíritu Santo, toma control de este tiempo. Rogamos que te muevas con libertad, que desates tu poder, que traigas convicción, que metas tu mano y remuevas en el interior lo que está contenido, lo que está guardado. Señor, que muestres al corazón que no es lo mismo ser una persona libre que una persona contenida. Toda esa tristeza, todo ese temor, todo ese dolor, toda esa confusión, todo ese miedo, todo ese coraje, todo ese enojo, toda esa impotencia, toda esa frustración que ha estado atormentando nuestra alma, que el enemigo ha utilizado como materia prima para paralizarnos, para desviarnos, para confundirnos, para detenernos.